Bien, vamos a resolver en esta oportunidad algunos problemas de los ejercicios adicionales que agregamos. Son ejercicios adicionales que fueron tomados en exámenes anteriores. Toda la información teórica que ustedes necesiten para hacer estos ejercicios está en el cuadernillo de teoría, en la página 21 hasta la página 32, más o menos, creo yo. Así que leyendo eso me van a seguir la explicación que voy a dar. Bueno, vamos a arrancar con el primer problema de los adicionales, que es este que está acá, dibujé, ya me adelanté 3 dibujitos, los 3 primeros. Este es el número 1. Dice, en el circuito de la figura, la tensión de la fuente es de 12 volt, ahí está la fuente, 12 volt, y la resistencia R es de 1 kΩ. El valor de R es 1 kΩ, así que acá tengo 1 kΩ, acá tengo 2R, quiere decir 2 kΩ, 2 kΩ, 4R significan 4 kΩ. Bueno, primera pregunta, hallar la potencia eléctrica suministrada por la fuente al circuito. Y segunda pregunta, calcular la diferencia de potencial entre A y B, donde A es este y B es este punto. Bueno, la diferencia de potencial acá. Y la potencia que entrega la fuente. Bueno, entonces ustedes tienen que acordarse para hacer esto de la ley de Ohm, ¿no? Que decía que la caída de tensión en un conductor va como corriente que circula por resistencia. Esta es la ley de Ohm. Y la ley de Joule, que dice que la potencia que disipa un elemento, una resistencia, por ejemplo, va como I cuadrado por la resistencia, que también se puede combinar con esta ley y, qué sé yo, podemos poner la resistencia como voltaje sobre corriente, que terminaría siendo voltaje al cuadrado sobre resistencia, o reemplazamos la resistencia y ponemos que voltaje sobre corriente. Entonces yo pongo acá voltaje sobre corriente, termina dando el voltaje por la corriente. Es decir, si yo quiero la potencia, alguna de estas alternativas tengo que conseguirlo. Ahora, recuerden que cuando ustedes tienen un resistor, bueno, hay una resistencia, hay una corriente que circula. Para que circule la corriente entre estos dos puntos tengo que poner una diferencia de potencial. Y el resistor, cuando circula corriente, disipa potencia. Entonces hay 4 elementos acá. Resistencia, corriente, voltaje y potencia. Y tengo 2 leyes físicas para aplicar. Eso implica que siempre que yo conozca 2 de estas 4 cositas que tengo acá, conozco 2, el resto la saco. Se puede sacar. Bueno, esto en cuanto a la parte teórica, muy básico esto. Por eso les recomiendo que ustedes lean de manera tranquila y desarrollada, con su tiempo, tómense su tiempo, desde la página 21 a la 32. Lo primero acá es reconocer al circuito cómo son las conexiones. Bueno, ¿cómo están conectadas estas resistencias? No sé, yo las voy a nombrar para que resulte más fácil para la resolución del ejercicio, ponerle algún nombre. 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cómo me fijo cómo están conectadas? Si en serie o en paralelo, la combinación ¿cómo será? Bueno, esta 1 está en serie, porque si yo planteo acá la corriente de la batería, la corriente que bombea la batería, ¿sí? La batería bombea corriente eléctrica, electrones. Esos electrones, pongamos que circulan en este sentido. Pueden ir en otro sentido, pero después lo tienen que respetar el sentido. Bueno, esta corriente va a tener que pasar por la resistencia 1 para seguir el circuito. ¿Sí? Es el elemento activo de la batería. La batería levanta la energía de los electrones. Y esos electrones disipan la energía eléctrica en el resistor 1. Lo primero que tienen que hacer es atravesar el resistor 1. Está en serie con la batería. Ahora, ¿qué pasa en el punto A? El punto A es un nodo. Ahí van a tener 2 posibles caminos. O vienen por la resistencia 2, hacen así, vienen por la resistencia 2, y luego van de vuelta a la batería, si tienen este circuito, o bien tienen este otro circuito para hacer, ¿sí? Que es ir por la otra rama del nodo que tenemos acá, en el punto donde se subdivide el circuito. O vienen por acá, o vienen por acá. Quiere decir que esta rama, entonces, esta rama y esta rama están en paralelo.
Y la corriente que viene por acá, en esta rama de acá, por 3, está obligada a pasar por 4. Quiere decir que estos dos quedan en serie. Entonces lo primero que tenemos que hacer para sacar la resistencia total del circuito y reducir al circuito es, primero estos dos en serie. Luego, este conjunto, que sería este en paralelo con esto. Y por último, este que queda en serie con todo lo que tiene atrás. Entonces vamos a empezar por ahí. Entonces, primero voy a sacar la resistencia equivalente del circuito. Para eso voy a empezar por la resistencia 1, por la resistencia 3, 4. La resistencia 3, 4 sería la R3 más la R4, es decir, 2R más 2R. Esos son 4R. Ahora que tengo esta, voy a hacer el paralelo de esta rama con esta rama. Entonces tendríamos la resistencia, que la vamos a llamar 2, con la 3, 4. Esto es un paralelo, entonces tengo que sumar las inversas. 1 sobre el R2, que vale 4R, más 1 sobre la R3, 4, que vale 4R. Y esto habría que llevarlo a la menos 1. Se suman las inversas y se invierte cuando es el paralelo. Entonces esto va a dar, cuando hagan esta cuenta, quedaría 2 sobre 4, que cuando lo invierten quedan 2R. Todo este conjunto tiene una resistencia 2R. Y ahora hago esta con esto. Es decir, que tengo que hacer una serie. La resistencia 1, 2, 3, 4 sería hacer la resistencia 1, que vale R, más la resistencia 2, 3, 4, que es la que acabo de calcular acá, que es 2R. Es decir, que nos está dando en total 3R. Esto sería la resistencia del conjunto. 3R, toda la resistencia que presenta el circuito. Como quiero la potencia de la fuente, primera pregunta, me piden la potencia de la fuente, puedo hacer el voltaje de la fuente, es decir, puedo estar apelando a esto, al cuadrado, dividido 3R, que es la resistencia del conjunto. Esto sería 12 volt al cuadrado, dividido 3 kilo ohm. Serían 144 de 12 al cuadrado, dividido 3, 48, pero como son kilos, serían 48 milésimas, sí, 48 miliwatt. Ahí tengo la respuesta a la primera pregunta que me hacía el problema. 48 miliwatts. ¿Se puede hacer de otra manera? Ahí sí tienen miles de maneras de hacerlo. Yo hice esto, saqué la resistencia del conjunto, con la potencia el voltaje de la fuente, la resistencia del conjunto, aplico la fórmula de potencia y saco la potencia que entrega la fuente. ¿De acuerdo? Segunda pregunta, me piden qué voltaje tengo entre A y B. Bueno, para eso voy a intentar calcular la corriente que pasa por la batería, para después ver si puedo, con esa corriente, calcular la que viene por cada rama, ¿sí? Y calcular el voltaje que tengo acá. Bueno, entonces, la corriente de la rama principal la puedo sacar como el voltaje total dividido la resistencia equivalente. Entonces, la corriente de la fuente hago el voltaje de la fuente sobre la resistencia equivalente. El voltaje de la fuente son 12 volts. La resistencia equivalente, la tenemos ahí, es 3 kilo. 3R, como R vale 1 kilo, serían 3 kilo. 12 sobre 3 son 4. Dividido 1000, ¿no? Por kilo. 12 sobre 3 es 4. Volt sobre ohm es amper. Pero acá tengo kilo, entonces como divido por 1000, van a ser miliamper. 4 miliamper. Esa es la corriente que va a pasar por acá. Ahora miren el detalle. Esa corriente que viene por acá llega al nodo. Yo quiero sacar la corriente que viene por la resistencia 2. ¿Cuánto hay por cada rama? Si las ramas son iguales, porque 2R, 2R en serie son 4R, y acá tengo 4R. Evidentemente se me va a partir a la mitad va a ir por una rama y la otra mitad va a ir por la otra rama. Si yo quiero la corriente que va a ir por 2, debido a la simetría que tienen estas dos ramas, porque presentan la misma resistencia,
van a tener la misma corriente. Esta corriente se va a subdividir en dos corrientes iguales. Es decir, que la corriente que va a ir por 2 es la mitad de la corriente que manda la batería. Es decir, que serían 2 mA. Como tengo la corriente que va por 2, si yo quiero el voltaje o la caída de tensión que tiene el segundo resistor, usando la ley de Ohm, el voltaje de 2 va a ser la corriente de 2 por la resistencia 2. 2 amperes por 1 kilo ohm, 2 miliamperes por 1 kilo ohm, darían 2 por 1 2, mili con kilo se compensa, entonces quedarían 2 volts. Es decir, que acá tengo una caída de tensión de 2 volts. ¿De acuerdo? Acá hay 2 volts, acá hay 12, y entonces en esta resistencia debería, si me pidieran esta resistencia, debería caer 10. Porque la levantada de 12 tiene que ser 10 más 2, 12. Si acá tengo 2 y acá hay una levantada de 12, bueno, esta caída de acá tiene que ser de 10. Levantan 12, cae 10, cae 10 acá, entre ahí. Cae 2, entonces la suma, la levantada, es igual a la suma de las caídas. Bueno, espero que hayan entendido. Ahí tienen los resultados. Creo que quedó claro, ¿no? ¿Alguna cuestión más para discutir en este? Creo que no. Serían 4, 2 y 2 por 1, 2. Bueno, ahí está el resultado. Muy bien. Muy bueno, pasemos al ejercicio siguiente. A ver, un segundito.